Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de noticias bien recientes, noticias que están sucediendo y se están publicando el día de hoy, acerca de un robot. Este acontecimiento es absolutamente importante. En China se ha anunciado que se está creando un robot, un humanoide, que podrá gestar a un humano. Con inteligencia artificial están desarrollando todo para que este robot pueda gestar a un humano. Estamos hablando de una convergencia de la humanidad con la robótica. De acuerdo con un reporte por Brenda Barragán de informador.mx, está titulado China se adelanta, crea robot del embarazo que podrá gestar a un humano. Son cosas increíbles, son cosas muy peligrosas. Estamos entrando en una era muy peligrosa de la ciencia. Y vamos a ver qué dice este artículo de Brenda Barragán con respecto a este nuevo desarrollo que se está llevando a cabo en China. Donde dice el artículo, dice el robot estaría en condiciones de mantener el embrión en crecimiento dentro de su cavidad abdominal. Aunque el proyecto de Zhang Qifeng va un paso más allá al incorporar estos avances en un robot con apariencia humana, los investigadores estadounidenses demostraron que es posible sostener vida en un entorno artificial controlado, sentando así las bases para las nuevas tecnologías de gestación. El doctor Zhang Qifeng, investigador de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, ha anunciado un ambicioso proyecto, el desarrollo de un robot humanoide que podría llevar a cabo un embarazo completo, desde la concepción hasta el nacimiento. Este avance representaría la creación del primer robot gestante del mundo. Estamos entrando en tiempos bien peligrosos y son cosas bien avanzadas de la tecnología, pero estamos ya llegando, como mencionaba, a este punto de convergencia entre lo natural y lo artificial, entre los seres humanos y la robótica. Es un tiempo peligroso y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a este tipo de desarrollos, porque esto está en la Biblia también. Esto no toma a Dios por sorpresa en ninguna manera. Está incluso ya escrito en la palabra de Dios y vamos a ver qué más dice la palabra de Dios con respecto a este tema, porque ¿qué pensar? Vamos a ver las opiniones de las personas que están a favor de estos desarrollos y también las personas que están en contra. Pero después vamos a ir a la perspectiva de la verdad de Dios, a la perspectiva de la palabra de Dios, de lo que dice nuestro Creador, quien creó ese proceso de gestación absolutamente maravilloso dentro del ser humano, dentro de la mujer, para poder dar a luz a descendencia. Y eso fue lo que Dios hizo. Pero vamos a seguir leyendo este artículo en lo que dice un útero artificial integrado al cuerpo del androide. De acuerdo con diversos medios asiáticos, el dispositivo tiene aspecto humano y cuenta con un útero sintético incorporado en la región abdominal. Este sistema permitiría el desarrollo de un feto humano durante las 40 semanas de gestación, emulando el entorno fisiológico natural del embarazo y culminando en un proceso de parto asistido por el propio robot. Durante una entrevista publicada por la revista QIZ, el Dr. Zhang, quien también es fundador de la compañía Kaiwa Technology, explicó que su creación no es una incubadora, sino un robot humanoide que puede replicar integralmente el proceso de gestación, desde la fecundación hasta el nacimiento. Aunque el útero artificial se encuentra ya en una fase de desarrollo avanzada, el equipo aún trabaja en los procedimientos que permitirían integrarlo completamente en el robot para facilitar la interacción con los seres humanos. Todavía no se ha dado a conocer el mecanismo exacto mediante el cual el óvulo sería fertilizado,
ni cómo se introduciría el espermatozoide en el sistema. Esto es algo muy interesante porque la ciencia ya ha investigado obviamente la creación de Dios y cómo el espermatozoide fecunda el óvulo en el vientre de la madre. Y es un proceso asombroso y milagroso donde Dios da la vida. Pero aquí se está creando ya sabemos que por muchos años ya ha habido fertilización in vitro, ya ha habido fertilización en laboratorios para parejas que no pueden concebir. Pero esto es algo que va mucho más allá, porque no solamente están hablando de la fecundación, sino de la implantación y del desarrollo de un ser humano dentro de un robot. A ese grado estamos llegando ahora en la tecnología, y no solamente en la tecnología, sino en el desafío de los seres humanos a Dios y en su esfuerzo de tratar de ser como Dios, justamente como en la Torre de Babel, porque ese era el propósito. La Torre de Babel era ascender al cielo para no tener que rendirle cuentas a nadie y llegar a ser como Dios. Vamos a continuar leyendo el artículo donde dice cómo funcionaría el embarazo en un robot. Hace esta pregunta y dice, una vez logrado el proceso de fecundación, el robot estaría en condiciones de mantener el embrión en crecimiento dentro de su cavidad abdominal. Este espacio estaría relleno con fluido amniótico sintético y el embrión recibiría nutrientes por medio de un sistema de sondas que simularían el funcionamiento del cordón umbilical. Zhang ha señalado que su objetivo es presentar un prototipo funcional en el transcurso del próximo año. Asimismo, subrayó que están tratando los posibles dilemas legales y morales que este tipo de tecnología podría generar. De acuerdo con el investigador, declara, hemos celebrado foros de debates con las autoridades de la provincia de Guangdong y presentado propuestas al respecto, al tiempo que debatimos políticas y legislación. Hablando acerca de los antecedentes, dice que ha habido pruebas con animales en el 2017. Este tipo de avances no son del todo nuevos. En 2017, un grupo de científicos en Estados Unidos, específicamente del Hospital Pediátrico de Filadelfia, desarrolló un útero artificial experimental, el cual fue utilizado con corderos prematuros. Este dispositivo, que recuerda a una bolsa transparente, imitaba el ambiente intrauterino mediante un líquido amniótico artificial y un sistema que hacía las funciones de cordón umbilical. Los corderos presentaron un desarrollo pulmonar, neurológico y cerebral similar al que habrían tenido dentro del útero materno. Aunque el proyecto de Zhang Qifeng va un paso más allá al incorporar estos avances en un robot con apariencia humana, los investigadores estadounidenses demostraron que es posible sostener vida en un entorno artificial controlado, sentando así las bases para las nuevas tecnologías de gestación. Y obviamente este tipo de inventos generan mucha controversia, porque ¿hasta dónde es ético usar la inteligencia artificial, usar los robots? Los proponentes de este tipo de tecnología obviamente están viendo por aquellas familias, aquellas personas, parejas que no han podido concebir y que no han podido tener hijos de manera natural. Y dicen que sería un avance grandioso para ello, para aquellas mujeres que por alguna razón u otra no han podido tener hijos. Pero también están aquellas personas que hablan acerca de la ética, pero y hablan acerca de qué códigos de ética se van a seguir, porque ¿dónde va a parar esto? ¿Dónde va a haber un límite? Donde no haya robots mezclados con seres humanos. Como las personas que están en contra de esta tecnología claramente dicen que no es justo ni moralmente correcto que un bebé se desarrolle sin ninguna conexión con una madre humana, una madre natural, durante el desarrollo del embarazo, porque también se ha hecho mucha investigación acerca de lo que sucede en el bebé, en el embrión, cuando está en el vientre de la madre, que ya desde ahí escucha las voces de los padres. Y esto es algo muy importante en el desarrollo del bebé. Y esto, las personas que están en contra de esta tecnología claramente dicen que esto no sería ni correcto ni bueno para el bebé. Pero
¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esta tecnología? Estamos entrando en un área muy, muy peligrosa. Y parte del problema es porque mm, son personas que no tienen ningún temor de Dios, que no tienen ningún respeto por su creación. Porque estas cosas son, Dios las hizo. Dios diseñó el proceso de gestación, de implantación y de todo lo que es el embarazo, el desarrollo del feto en el vientre de la madre. Pero hay personas que no tienen ningún temor de Dios, ningún temor por su creación, por las maravillas que Él ha hecho, ni tampoco quieren sujetarse a las decisiones que Dios haya tomado. Porque en la Biblia vemos incluso cómo el padre de la fe, Abraham, tenía una esposa, Sara, que no podía concebir, que era estéril. Y Dios lo usó a Abraham y a su esposa Sara para dar una descendencia grandísima a Abraham, a Jacob, a Israel. Y de ahí vienen, de una mujer que era estéril. Pero Dios hizo ese milagro. ¿Por qué? Porque Él determinó hacerlo así. Pero aquí está el hombre tratando de ser Dios, tratando de crear vida de manera artificial, de cualquier manera, pero al final de cuentas siguen haciéndolo con las cosas que Dios creó. No pueden crearlo de la nada, no pueden crear nada sintético, aunque están creando los humanoides de las cosas sintéticas, tratando de emular seres humanos con inteligencia artificial, porque este humanoide que están desarrollando para que geste al bebé también tiene inteligencia artificial. No es solamente un equipo, ¿verdad? De máquina para ello, sino que es también un robot semejante a una mujer embarazada. Están tratando de hacer lo que Dios hizo por sus propios métodos. Y vamos a ver lo que dice en Romanos 1 con respecto a esto, donde el apóstol Pablo lo dice claramente. ¿Qué sucede con este tipo de comportamiento, con este tipo de personas que están empeñadas en llegar a ser igual a Dios por sus propios métodos? En el versículo 18 de Romanos 1, el apóstol Pablo dice: ciertamente la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. ¿Por qué suprimen la verdad en injusticia? Porque la verdad es que esto es un milagro maravilloso, pero están tratando de crearlo artificialmente. El hombre está tratando de llegar a ser Dios, a tener una vida eterna aparte de Dios. Están tratando de negarlo, están tratando de apartarlo. Y dice, la ira de Dios es revelada desde el cielo. Dios no está contento con este tipo de desarrollos. No está de acuerdo con este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque aquí dice que es la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia. Y esto es impiedad y esto es injusticia. Y dice en el versículo 19, porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Pero ahora la ciencia está tratando de decir, no importa las cosas que hayan sido hechas, nosotros las vamos a recrear por nuestros propios métodos para hacerlo como queramos y cuando queramos y de la manera que queramos. Y están yendo en contra de Dios. En el versículo 21 dice, ¿por qué? Porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones fueron oscurecidos. ¿Cómo es que fueron oscurecidos sus corazones? Al ser vanos en sus propios razonamientos, fueron oscurecidos del conocimiento de Dios, del conocimiento de la verdad, del plan que tiene Dios para toda la humanidad. Y el resultado es lo que dice en el versículo 22. Mientras profesaban a sí mismos ser los sabios, se hicieron tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible. Ahí está. En ese versículo nos está diciendo lo que está sucediendo el día de hoy.
que están cambiando la gloria del Dios incorruptible, y vamos a leer dónde está la gloria de Dios incorruptible, cómo está en la Biblia desde el principio plasmado. La gloria del Dios incorruptible la han cambiado en semejanza de una imagen. Una imagen parece como si lo fuera, pero no es, de hombre corruptible. Están creando este modelo de robot humanoide como si fuera una mujer. Pero esta es una imagen de hombre, en este caso de una mujer corruptible. Es de lo que lo han cambiado para adorarlo. No como un Dios, pero ellos mismos se hacen ellos Dios, tratando de crear un ser humano en un ambiente artificial, con nutrientes artificiales, con conductos artificiales, porque así va a ser nutrido estos bebés, si es que se logra que se fecunde en ese vientre el bebé y que llegue al término de 40 semanas para poder nacer. Pero dice que cambiaron la gloria de eso incorruptible, y continuando aquí en el mismo versículo 23 dice, y de aves y criaturas de 4 patas y cosas rastreras. Por esta causa Dios también los abandonó a la inmundicia, a través de la lujuria de sus corazones, a deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos, quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que están haciendo. Estos científicos en China están cambiando la verdad de Dios, el milagro de la vida, el papel de la mujer. Los están cambiando la verdad de Dios por la mentira, por un robot, por algo artificial, por algo falso, por algo creado por el ser humano. Esa es una mentira. Y después continúa en el versículo 25, y adoraron y sirvieron a la cosa creada más que a aquel quien es creador, quien es bendito en las eras. Amén. Esto es lo que están haciendo. Están cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de una imagen de hombre corruptible, en este caso de una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque quieren adorarse a ellos mismos. Ellos quieren llegar a tener el poder que tiene Dios, el poder creador que tiene Dios, de generar nueva vida, pero solamente Dios puede crear la vida. Ellos no hacen más que tomar lo que Dios ha creado y moldearlo o cambiarlo, pero eso es lo que han hecho a través de la historia, incluso en la medicina. Eso es lo que han hecho. Dios dio remedios naturales para muchísimas cosas, con las plantas, con las hierbas, con las frutas y las verduras y todo, para que fuera íntegro nuestro cuerpo, y lo cambiaron por cosas sintéticas. ¿Para qué? Para poderlo patentar y para poderlo vender. Y eso es lo que está sucediendo aquí también, para poder dar una solución a las mujeres que son estériles. En lugar de clamar a Dios, en lugar de sujetarse a la voluntad de Dios, por difícil que sea. Pero tenemos que tener el temor de Dios. Estas personas no tienen el temor de Dios. Vamos a ver cómo es que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Vamos a Génesis 1, donde Dios dijo lo siguiente en el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está hablando acerca de nosotros, los seres humanos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Por eso cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Tenemos su imagen. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Pero la semejanza es lo que estamos haciendo ahora. Lo que Dios está haciendo es transformarnos, y usted está aquí para que Dios abra sus ojos. Dios lo está invitando, llamando a este proceso de transformación completa, de transformación absoluta, no solamente en lo exterior, sino en lo interior, el corazón y la mente. Y dice que les dio dominio no sobre los seres humanos, sino sobre los peces, las aves, el ganado y la tierra y toda cosa rastrera, pero no sobre otros seres humanos. Porque cuando se enseñorean sobre otros seres humanos, eso es exactamente lo que están haciendo con estos embriones. Eso es lo que están haciendo
con estos fetos, con estos bebés, con estos seres humanos, con estas criaturas de Dios, es lo que están haciendo, se están enseñoreando sobre ellos para decirles, no, tú no vas a nacer en un vientre normal, tú vas a nacer en un vientre robótico, porque entran otras consideraciones también, que no es solamente para mujeres infértiles, sino para mujeres que no quieren perder su figura, que no quieren pasar un parto, porque también Dios le dijo a Eva que con dolor iba a dar a luz. Está tratando el hombre, esto está enseñando todo tipo de rebelión en contra de Dios, rebelándose en contra de la creación maravillosa de Dios, rebelándose en contra de la gloria del Dios incorruptible, la están cambiando por semejanza de hombre corruptible. Y se están enseñoreando del hombre también, a su manera. Pero aquí dice en el versículo 27, y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Aquí vemos dos cosas muy importantes. La primera es que Dios les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran y llenaran la tierra. ¿Cómo? A través de los métodos que Dios creó para la procreación y el establecimiento de los seres humanos, de la raza humana sobre la tierra. Y segundo, de nuevo, les dice que tengan dominio sobre peces del mar, aves del cielo y toda cosa viva que se mueve sobre la tierra, pero no sobre otros seres humanos. Esa potestad no se las dio. Y todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. E incluso la Biblia, en el sentido físico, habla acerca de que somos hijos de Dios. No solamente en el sentido espiritual para aquellos que hacen un pacto con Dios y tienen una relación con Él. Porque en Lucas 3, donde está toda la genealogía de Jesús, y empieza, ¿verdad? Desde José, ¿verdad? Y toda la genealogía, y llega hasta al final de Lucas 3, podemos leer en el versículo 36, acerca de las últimas generaciones, bueno, más bien de las primeras generaciones, desde el principio, desde Adán y Eva. Y dice aquí en el versículo 36, el hijo de Cainán, el hijo de Arfaxad, el hijo de Sem, el hijo de Noé, el hijo de Lamec, el hijo de Metusalá, el hijo de Enoc, el hijo de Jared, el hijo de Mahalaleel, el hijo de Cainán, el hijo de Enos, el hijo de Set, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Dios nos hizo y somos hijos de Dios porque Adán fue hijo de Dios. Lo dice claramente la palabra de Dios, no lo estamos inventando. Dios es el Padre, ¿verdad? Incluso en el sentido físico de toda la humanidad, Dios nos creó a todos y nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero aquí estos científicos están cambiando la gloria de Dios por la imagen, la semejanza de la imagen corruptible, de hombre corruptible. Y lo que sucede es que no tenemos una idea, los científicos no tienen una idea del plan de Dios, del plan maravilloso. ¿Por qué nos hizo a su imagen? ¿Por qué somos hechos a la imagen de Dios? ¿Por qué tenemos este poder de razonar y somos tan diferentes en nuestra composición física de todas las demás criaturas sobre la tierra? Es porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que lleguemos a estar en su familia. En 2 de Pedro 1 nos dice cuál es este plan. Y es algo absolutamente maravilloso. En el saludo, en 2 de Pedro, desde el capítulo 1, donde empieza en el versículo 2, con el saludo, el apóstol Pedro, dice lo siguiente: gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, de acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Toda la palabra de Dios nos da todo lo que necesitamos con respecto a la vida y a la piedad, a ser piadosos, a buscar a Dios, a tener una relación con Dios y a la vida eterna. Y todo está en la palabra de Dios. Y este es a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Y dice en el versículo 4, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas ustedes puedan convertirse
en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Y estamos viendo esta corrupción de la lujuria, de querer ser como Dios. Pero pongamos atención a lo que dijo antes el apóstol Pedro. Dijo que podamos nosotros llegar a convertirnos en partícipes de la naturaleza divina. El propósito del ser humano es llegar a formar parte de la familia de Dios y llegar a tener esa naturaleza divina. Lo dice claramente, no lo estamos inventando. La Biblia dice que el propósito del hombre es llegar a tener naturaleza no física, no humana, sino naturaleza divina. Para ser, no solamente vernos, sino ser como Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y si usted ha sido llamado o llamada y usted ya ha hecho un pacto con Dios en el bautismo, a través del conocimiento verdadero de Dios, entonces usted ya es un hijo o hija engendrada de Dios. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3. Dice, he aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Aquí nos dice que aquellos que hagamos un pacto con Dios en el bautismo, de seguir su camino, de nunca dejarlo y de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios en la Biblia, entonces somos hijos de Dios, engendrados, no nacidos, engendrados a través del Espíritu Santo como un bebé en el vientre de su madre, en desarrollo. Por eso dice, no sabemos lo que hemos de ser, porque estamos en desarrollo. Y un bebé en el útero de su madre es muy diferente la experiencia que un bebé vive ahí a cuando el bebé ya está fuera y ya es nacido. Y exactamente ese es el proceso que se está llevando a cabo el día de hoy para aquellos que son llamados de Dios, para aquellos a quienes Dios ha abierto sus ojos a este maravilloso camino de vida, a este maravilloso llamamiento que Dios tiene para llegar a ser parte de su familia, para poder llegar a tener la naturaleza divina. Pero primero tenemos que tener este temor de Dios. La Biblia absolutamente condena y rechaza este tipo de comportamiento de los científicos, de querer llegar por métodos científicos a hacer las cosas de Dios, los milagros, las maravillas, las proezas de Dios. Esto es una aberración, es totalmente en contra de la naturaleza que Dios creó, de las cosas que Dios creó, y tiene ramificaciones muy grandes porque Dios está airado con personas que hacen esto, con personas que se creen Dios. Dios les va a demostrar quién es verdaderamente el Dios del cielo y de la tierra. Pero no debemos de caer en esta trampa de estar tratando de justificar, tratando de obtener beneficios para ciertas personas por ciertos motivos, tratando de justificar ese tipo de tecnología. Estamos entrando en tiempos muy peligrosos, pero si estamos buscando que Dios abra nuestros ojos, debemos de venir a Él y pedirle que nos conceda ver a través de su palabra todo lo que está sucediendo para tener la perspectiva correcta de lo que está sucediendo. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.